Hermanos, qué alegría estar nuevamente con ustedes ahí en sus hogares, compartiendo la palabra del Señor. Un saludo fraternal para todo el ministerio hispano de la Providence Bible Church en Denver. Nos gozamos grandemente de poder hacer contacto a través de este medio de comunicación. Hoy es el tercer domingo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como les prometí, vamos a estar escuchando y leyendo y haciendo lecturas de lo que pasó después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero compartir la historia pascual, que además de ser una historia hermosa y conmovedora, es una historia dramática, la más dramática de todas las apariciones de Jesús después de su gloriosa resurrección. Y dramática porque es intensa la manera como ellos, los caminantes de Emaús, descubren y conocen quién es el compañero de camino. La iglesia ha amado este relato. Se llama El Camino a Emaús. Y yo lo he titulado Descubriendo al Cristo resucitado, caminando y cenando con Él. Así que les invito a que ustedes tengan su Biblia a mano y abran en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. Vamos a leer y a reflexionar del versículo 13 al 35. Tome su Biblia impresa y vamos a hacer la lectura. La iglesia cristiana ha amado este relato desde el primer siglo hasta el día de hoy. Y hermanos, lo seguiremos amando hasta cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Este pasaje de Lucas 24 lo vamos a dividir en 5 pedacitos, 5 secciones. Y vamos leyendo y vamos reflexionando. Así que todos conmigo vamos a leer la primera sección que he llamado El Encuentro. Versículo 13. He aquí, dos de los discípulos de Jesús, iban el mismo día. ¿Cuál día? El mismo domingo de resurrección. Iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unas 7 millas u 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y aparentemente la discusión que tenían los dos caminantes de Emaús era en alta voz. Estaban expresando sus pensamientos y cualquiera podía escucharles. Estaban hablando. Era una conversación intensa. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Qué sorpresa! De pronto otro caminante o peregrino los alcanza y se une a ellos, y era Jesús resucitado, pero ellos no le reconocieron. ¿Sabe usted, hermanos, que nosotros no creemos lo que vemos, sino que nosotros vemos aquello que nosotros creemos?
La mente trabaja así. Nosotros vemos aquello que esperamos ver. Como ellos no esperaban ver al Jesús resucitado, pues no lo vieron, no lo distinguieron. Y yo me pregunto cuántas veces en nuestro caminar diario Jesús se acerca a nosotros para entablar conversación, traer consolación, pero nosotros no lo vemos, no lo escuchamos, lo dejamos pasar de largo. Estos caminantes no distinguieron porque sus ojos estaban velados para que no lo conociesen. Fin de la primera parte. Ahí está el encuentro. Dos caminantes, un tercer caminante se une a ellos. Era Jesús resucitado, pero ellos no lo vieron. Segunda sección, del versículo 17 en adelante. Y lo hemos titulado El extraño acompañante hace preguntas. Vamos a ver. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Interesante. Les hizo dos preguntas en una. ¿De qué están hablando? ¿Y por qué sus rostros reflejan tristeza? Esto generó una molesta reacción en uno de ellos. Respondiendo, Cleofas le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es decir, usted peregrinó a Jerusalén, ¿y dónde se metió? Porque no tiene información de lo que sucedió en estos días allá en Jerusalén. Pero Jesús no se deja desviar y en el tono suave, amoroso, les dice: ¿qué cosas? En otras palabras, cuéntenme, ilústrenme, enséñenme, díganme en sus propias palabras qué fue lo que pasó. Así que Cleofas hace un resumen de los eventos. Y lo primero que yo noto en ese resumen es que estos discípulos tenían un alto concepto de Jesús. Y le dice, Cleofas dice: pues de Jesús Nazareno. Lo identifica como alguien de Nazaret, como alguien que vivió, que creció, que era conocido en Nazaret. Aunque él no nació ahí, él nació en Belén, pero todo el mundo decía Jesús o el Cristo Nazareno. Varón profeta. Nos habló de las profecías pasadas y nos profetizó sobre el futuro. Pero además era poderoso en obra. Hacía milagros, resucitó a Lázaro que había muerto, sanó leprosos, sanó a una mujer encorvada y a otra con flujo de sangre, calmó la tempestad, el mar y el viento le obedecieron, multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Era muy poderoso con la palabra, pero también poderoso en palabra delante de Dios. Dios respaldó todo lo que Él dijo y lo que Él hizo. Y Jesús siempre testificó: mi Padre me ha enviado
y yo hago todo lo que Él me dijo que hiciera y dijera. Pero no solamente eso, también era poderoso en palabra delante de todo el pueblo. Él dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, sus pecados le son perdonados. A una mujer le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Los discípulos le dijeron a Jesús: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el pueblo decía: este hombre enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, ¿que por qué estamos tristes? Porque teníamos la esperanza de que Él redimiera a Israel, pero le crucificaron y hoy se cumplen 3 días de esto. Pensábamos que Él era el Cristo, el ungido, el Mesías, pero está muerto. Aunque unas mujeres afirman que está vivo, pero la verdad es que nadie lo ha visto. Como usted puede apreciar, hace 3 días que está muerto y se acaba nuestra esperanza. Por esa razón regresamos tristes a Emaús. Fin de la segunda sección. Ahora viene la tercera sección. Este caminante responde. Y empezamos en el versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Para asombro de los discípulos que iban a Emaús, Él les dijo: pero qué torpes, qué lentos para creer que son ustedes. Y yo me he preguntado, ¿cómo podemos nosotros reconocer a esa persona que peregrina con nosotros mientras viajamos por nuestro propio camino de Emaús en este siglo XXI? Y solo hay una respuesta. Nosotros le reconoceremos a Él cuando se acerca a nuestras vidas, a consolarnos, a fortalecernos, solo si conocemos las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Si nosotros oímos la palabra y la leemos y la estudiamos y la memorizamos y reflexionamos sobre lo que estamos estudiando, nosotros vamos a reconocer al Jesús que se acerca a nuestras vidas para hablarnos y consolarnos. Así que Jesús empieza a explicarles, empezando desde Moisés, versículo tras versículo, lo que la Biblia dice acerca de Él. Es posible que les mencionó el Salmo 22, donde se describe la crucifixión de Cristo con lujo de detalles, o Isaías capítulo 53. Lo que Jesús quería decirles es que tanto la muerte como la resurrección están unidas a lo largo de todas las Escrituras, y que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara
en la gloria. Entonces Jesús les dice que el problema de ellos no era intelectual, sino del corazón, tardos para creer. Pero cuando Cristo resucitado nos da un nuevo corazón, un corazón renovado, un corazón transformado, es cuando entendemos todo, hermanos. Cada cosa cae en su lugar y tiene sentido. Cuando estamos frustrados con las ilusiones rotas, viene Jesús y da a nuestra experiencia un nuevo significado. Que es necesario que estas cosas acontezcan, que esta cuarentena la respetemos, para que nos desarrollemos como un cristiano con valores espirituales firmes. Para que aprendamos esto, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, pero hay que pasar por las aguas. Y si por los ríos, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, pero es necesario pasar por el fuego. Ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías 43, versículos 2 y 3. Fin de la tercera sección. Ahora pasemos a la cuarta sección. La titulamos Cena y Revelación. Llegaron a la aldea donde iban, y Jesús hizo como que seguía el camino, como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Yo quiero que ustedes presten atención a esta parte. Observen lo caballeroso que es Jesús. Él pretende seguir su camino. Él no da por sentado que está invitado a quedarse, porque Él quiere escuchar de labios de ellos la invitación. Quédate, Señor. Los caminantes saben que no lo pueden dejar ir y lo obligan amablemente a quedarse. ¿Por qué? Porque quieren oír más. Porque ya el Señor les dio a probar la palabra y esa palabra era muy dulce. Ellos querían seguir escuchando de sus labios la enseñanza de las Escrituras. Y Jesús acepta. Y la implicación es esta: si no lo hubieran invitado, Jesús hubiera seguido su camino. Él no es un intruso. Me recuerda Apocalipsis 3:20. Jesús dijo: he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál puerta? La puerta de tu corazón y de mi corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye mi voz, esa voz que está en la palabra, en los sermones, en los mensajes, en las reflexiones que en estos momentos se están dando por todos los medios de comunicación, y abre la puerta, es una puerta muy especial, es una puerta que solo se puede abrir desde dentro, solo nosotros la podemos abrir. Dice: si lo abren, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Hermanos, nosotros somos los caminantes del siglo XXI, que luego de escuchar la palabra, debemos responder invitándolo a quedarse conmigo y yo con él para tener comunión. De ahí que la oración diaria nuestra debe ser: Señor, te invito a que pases este día conmigo y yo contigo. Si no lo hacemos, Él pasará de largo. Él no es un intruso en nuestras vidas. Él quiere ser invitado como Señor de nuestras vidas y Salvador de nuestras almas. El resultado de esa invitación, ellos descubren que quien los ha estado acompañando es el mismo Jesús resucitado. ¿Cómo? Quizás fue la forma como Jesús, al sentarse a la mesa, oró al Padre. Quizás Él oró y le dijo: Abba, Padre, Papacito, gracias por esta mesa, por este pan. O quizás cuando Jesús extendió sus manos, ellos vieron las marcas de los clavos en sus manos. O quizás cuando Jesús partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Lo cierto es que en ese momento se les abrió el corazón y sus ojos vieron al resucitado y se llenaron de gozo y amor. Esto pasa normalmente entre nosotros los creyentes cuando compartimos nuestra fe en Jesús resucitado y todos juntos partimos el pan en verdadera comunión. Los creyentes nos situamos alrededor de su mesa, no de la mesa de la iglesia, sino de la mesa del Señor, y compartimos el pan y el vino, y tenemos un inusual sentido de comunidad de fe, de verdadera comunión los unos con los otros y con nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cuarta sección. Entramos a la quinta sección y última, que la titulamos Un reporte urgente a los discípulos. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué es lo que estaban diciendo? Mientras Él nos hablaba, no sentíamos que el corazón se nos quería salir de la alegría de saber que la palabra hablaba de Él, de su muerte y de su resurrección. Y no hubo más comentarios, porque el versículo 33 dice: y levantándose en el mismo momento, volvieron a Jerusalén. Ellos sintieron la necesidad de correr a dar un reporte a los discípulos, a los apóstoles, acerca de que habían estado con Jesús y Él les había partido el pan en señal de comunión.
Cuando dice la palabra que se levantaron la misma hora, no fue que se acostaron, no fue que estaban durmiendo, sino que tomaron acción inmediata y se pusieron en marcha de regreso a Jerusalén. Esto no se puede quedar solo con nosotros, tenemos que compartirlo. Y llegan a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y ¡oh, sorpresa! Son ellos los que le cuentan a estos discípulos que ha resucitado el Señor verdaderamente, porque se le ha aparecido a Simón Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino a Emaús y cómo le habían reconocido en el momento de partir el pan. Hermanos, cuando nosotros tenemos la experiencia de la resurrección, somos lanzados al camino para contar a los demás lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos experimentado personalmente. No lo podemos guardar para nosotros, tenemos que compartirlo. Permítame compartir este testimonio. Conocí el caso de jóvenes estudiantes que venían de las provincias a estudiar en la capital, en Bogotá, Colombia. Cuando decimos que venían de las provincias, quiere decir de las afueras de la capital, ciudades pequeñas quizás, o quizás de lugares rurales. Jóvenes graduados de bachillerato llegaban a la capital a estudiar en las universidades y allí se encontraron con grupos cristianos que les testificaron de Cristo, y ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús que les cambió la vida. Estos muchachos y muchachas lo que pensaron fue que en la primera oportunidad que tuvieran regresarían a su pueblo para compartir su experiencia con papá, con mamá, con sus hermanos, con sus tíos, tías, primos, sobrinos, con toda la familia, con sus vecinos, con sus amigos. Y ese testimonio de estos muchachos dieron origen a la formación de nuevas iglesias y congregaciones rurales. Estos muchachos no pudieron quedarse con esa noticia para ellos mismos, tenían que compartirlos. El apóstol San Pedro, años más tarde, escribe estas palabras: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, ese factor invisible que nos mueve es la resurrección de Cristo Jesús. Déjeme concluir de esta manera, hermanos, en este mensaje. Tú puedes encontrarte con Cristo resucitado hoy, tal como los creyentes de Emaús lo encontraron en el camino. Esta es la verdad de la resurrección. Cristo puede encontrarte ahora y traerte salvación mientras recorres el camino de la vida. Mientras estás en esta cuarentena, yo te hago una invitación. Ven a Jesús hoy. Invítalo a entrar en tu vida. La mejor manera que yo conozco es como hicieron los caminantes de Emaús. Señor, quédate con nosotros. Ponte a la mesa y bendice. Ven, Señor Jesús.
Y yo te invito a que hagamos una oración. Y si ya tú has hecho esa oración en el pasado, repítela para afirmarte delante de Jesús que tú lo invitas a entrar a su vida todos los días. Haz esta oración conmigo. Cierra los ojos allí donde estás y repite con tus propias palabras esta oración. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y descubro que te necesito hoy. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración según tu promesa. Amén. Si has hecho esta oración y deseas ayuda espiritual, por favor, este es mi teléfono. Si tú me quieres llamar, yo tendré mucho gusto en contestar tus preguntas y guiarte para un crecimiento con el Señor Jesús. Dios te bendiga. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ti. Amén.